Vamos a Primera Timoteo. Primera Timoteo, capítulo 6. En nuestra serie regular de Primera Timoteo vamos a estudiar o a continuar estudiando el capítulo 6, los versículos 3 al 10. Vamos a leer y luego vamos a tener un momento de oración. Dice el apóstol Pablo: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Y aquí está el texto que vamos a estudiar hoy. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo, y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Una de las cosas más paradójicas que nosotros encontramos en la Escritura es el hecho de que los que se deciden vivir para sí mismos, buscando su propia felicidad primariamente, en vez de la gloria de Dios en todo cuanto hacen, esas personas han de vivir vidas miserables. Y es una cosa paradójica. Cuando una persona se decide vivir para sí mismo, buscando su propia felicidad en vez de buscar la gloria de Dios, ese hombre ha de vivir una vida miserable. En otras palabras, vivir en pos de metas incorrectas, movidos por motivaciones incorrectas, no solamente nos llevará a un final de completa y total destrucción y perdición, sino que también nos deparará en esta vida presente una vida llena de angustias, de miserias, de ansiedades. Vivir con una meta incorrecta. Por eso un puritano oraba diciendo: oh Señor, ayúdame a no esperar ninguna felicidad de este mundo, sino únicamente de ti. No me dejes pensar que yo sería más feliz viviendo para mí mismo. Enséñame, decía este puritano, que si no vivo una vida que te satisface a ti, tampoco viviré una vida que me satisfaga a mí mismo. En otras palabras, esta es la oración, el clamor de un hombre que, si bien estaba consciente de que Dios en la regeneración lo había iluminado para vivir en pos de metas más altas que las metas por las que viven los hombres naturales, sin embargo, este hombre reconocía que él constantemente en su peregrinaje al cielo iba a tener la tentación de que sus sentidos los desviaran de la meta correcta. Este hombre sabía que Dios le había dado una motivación más alta para vivir que la del hombre natural, pero él sabía que sus sentidos podían engañarlo, y por eso le pedía al Señor: no me dejes ser engañado, no me dejes ser engañado. Hermanos, los creyentes hemos sido rescatados, dice la Biblia, de nuestra vana manera de vivir, la cual heredamos de nuestros padres. Ahora nosotros nos encontramos peregrinando hacia la Canaán celestial. Tenemos metas celestiales, motivaciones celestiales. Estamos caminando en una forma muy diferente a la que caminaba el hombre natural o a la que caminábamos nosotros cuando todavía éramos inconversos. Nuestro entendimiento ha sido iluminado, sobre todo para nosotros poder ver cuál es el verdadero valor de las cosas. Sin embargo, si esta fuera toda la historia, la vida cristiana no tendría ningún conflicto. Pero nos dice la Biblia, y nuestra experiencia personal nos enseña también, que esa no es toda la historia. Es verdad que nos encontramos caminando hacia la Canaán celestial, que el Señor Jesucristo nos ha dado entendimiento para poder ver el verdadero valor de las cosas. Sin embargo, todavía nuestros sentidos tienden a engañarnos, para que dejemos de mirar la meta que tenemos que seguir y comencemos a buscar otro tipo de meta. En nuestro peregrinaje, en el transcurso de nuestro peregrinaje, el pecado que mora en nosotros se valerá de nuestros propios sentidos para que desviemos nuestra atención de esa meta a la que nosotros nos dirigimos. El apóstol Pablo le llama a eso la ley del pecado que está en nosotros.
Y esa ley del pecado que está en nosotros actúa como una especie de ley de gravedad que nos dificulta nuestro ascenso al cielo. Es una ley de gravedad que nos atrae hacia las cosas de este mundo. Y esa ley del pecado que está en nosotros o tratará de impedir que hagamos lo correcto o tratará de que hagamos lo correcto por una motivación incorrecta. Cuando esa ley del pecado actúa en nosotros, cuando queremos hacer lo bueno, no puede impedirnos hacer lo correcto, entonces tratará de engañarnos para que hagamos lo correcto por una motivación pecaminosa, por una motivación incorrecta. Y en estos estudios que hemos venido realizando de ese texto, 1 Timoteo 6, 3 al 10, hemos establecido ya, por un lado, la enorme importancia que tiene el que nosotros podamos vivir a través de metas o movidos por metas correctas, por motivaciones correctas, pero también hemos visto que el cristiano siempre está tentado a hacer las cosas por una motivación indigna, por una motivación incorrecta. La semana pasada, nosotros comenzamos a responder la pregunta: ¿cómo podemos nosotros librarnos de las motivaciones indignas, de las motivaciones incorrectas? Ya vemos en la Biblia el peligro tan grande que corre un creyente si se deja engañar y seguir una motivación indigna o una motivación incorrecta. La pregunta es, ¿cómo puedo yo librarme de las motivaciones indignas? ¿Cómo puedo yo librarme de las motivaciones pecaminosas, de las motivaciones incorrectas? Y la primera respuesta que pudimos extraer de nuestro texto es la siguiente: debemos hacer un uso constante de la iluminación que Dios nos ha provisto para entender el verdadero valor de las cosas. Eso fue lo que vimos el domingo pasado. Debemos hacer un uso constante de la iluminación que Dios nos ha provisto para entender el verdadero valor de las cosas. En este breve pasaje de los versículos 6 al 10, el apóstol Pablo está tratando de impresionar el entendimiento de Timoteo. Él está tratando de afectar su razón. Timoteo, dice Pablo, debía utilizar su mente ya iluminada por el Espíritu de Dios para él entender el verdadero valor de las cosas. De ese modo, si Timoteo veía el verdadero valor de cada cosa, él tendría un antídoto para que sus sentidos no distorsionaran su comprensión de la realidad. Yo recuerdo haber leído hace mucho tiempo del escritor Gibran Khalil Gibran, que él decía que una vez salieron 2 ladrones en el mundo y aprovechando que todo el mundo estaba durmiendo le cambiaron el valor a todas las cosas. A las cosas que valían más, esos ladrones le pusieron un precio menor, y a las cosas que valían menos, esos ladrones le pusieron un valor mayor. Y dice que a partir de ese momento las personas están confundidas. Le dan valor a cosas que no tienen valor y dejan de darle valor a cosas que tienen mucho valor. Ahora, ¿cómo podemos nosotros no dejar que nuestros sentidos se distorsionen en cuanto al verdadero valor de las cosas? Utilizando constantemente esa iluminación que Dios nos ha provisto. Porque ahora que somos creyentes y hemos sido regenerados por el Espíritu de Dios, ahora nosotros podemos ver con los ojos de la fe el verdadero valor de cada cosa. Y de esa manera nosotros podemos ver la realidad en cada situación. Y estoy utilizando la palabra realidad en el único y verdadero sentido de ese término. Porque, hermanos, la única visión real de la vida es la que Dios nos provee en su palabra. Y que nosotros únicamente podemos ver a través de los ojos de la fe. Es la única visión real de la vida. Hermanos, cuando Moisés escogió el ser maltratado con el pueblo de Dios antes que gozar de los deleites temporales del pecado, fue porque él hizo uso de los ojos de la fe. Imagínense por un momento a Moisés en el palacio de Faraón. Era hijo de la hija de Faraón, adoptado. Es decir, que Moisés, por algún azar de la vida o de la historia, hubiese podido llegar a ser no solamente hijo de la hija de Faraón, él hubiese podido llegar a ser el faraón de Egipto a través de la sucesión en el trono. Moisés hubiese podido llegar a ser el faraón, el rey del imperio más poderoso de la tierra en aquel momento. Y sin embargo dice la Escritura que cuando él vio a su pueblo maltratado, él escogió antes gozar de la gloria de seguir a Cristo que seguir los deleites temporales del pecado. Y uno se pregunta ¿por qué? El autor de los Hebreos nos dice, él tenía puesta la mirada en el galardón.
Él pudo ver la verdadera y genuina realidad de las cosas. Él tenía su mirada puesta en el galardón. Y yo me pregunto, hermanos, ¿qué es más real o qué era más real para Moisés en el mejor sentido de ese término? ¿El deleite pasajero que el pecado y la gloria podía ofrecerle o el galardón de Dios? ¿Sabían ustedes, hermanos, que si Moisés en ese momento hubiese hecho una tonta decisión, nosotros ni siquiera estaríamos hablando de él hoy en la mañana? Sin embargo, Moisés, con los ojos de la fe, puso su mirada en el galardón y su nombre no solamente permanecerá en este libro sagrado hasta que pasen el cielo y la tierra, sino que él por siempre estará gozando en la eternidad de la presencia de aquel que galardona a sus hijos. ¿Por qué? Porque Moisés hizo una decisión correcta. Él pudo ver con los ojos de la fe la verdadera realidad de la vida. O nos preguntamos, ¿cómo fue posible que ese hombre solo se atreviera a desafiar la ira del rey de Egipto, conociendo él desde el mismo palacio de Faraón la crueldad a la que esos hombres podían llegar? ¿Cómo fue posible que Moisés se atreviera a desafiar la ira del rey? El autor de Hebreos nos vuelve a decir, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. ¿Cómo fue que Moisés pudo desafiar la ira del rey? Bueno, para él Dios era más real que Faraón. Para Moisés la ira del rey era una tontería, era un ratón al lado de la ira del omnipotente. Él podía ver la majestad divina. Él podía ver la verdadera realidad de las cosas. Y hermanos, eso no es solamente con Moisés. Dios ha iluminado el entendimiento de los creyentes. Y ellos y solo ellos pueden ver con claridad, entre muchas otras cosas, cuál es el verdadero valor de las cosas. Y si hacen uso de esa nueva comprensión que Dios les ha provisto en la conversión, ellos tendrán en sus manos un arma poderosa contra las motivaciones indignas. Bien, en segundo lugar, continuando con el estudio de nuestro texto, para librarnos de las motivaciones indignas debemos considerar el inmenso valor de la piedad y del contentamiento. Para poder librarnos de las motivaciones indignas, debemos considerar el inmenso valor de la piedad y del contentamiento. Dice Pablo en el versículo 6, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. En otras palabras, el apóstol Pablo quiere que Timoteo evalúe, considere el enorme valor que tiene la piedad acompañada del contentamiento. Y hermanos, yo aquí prefiero parecer insistente en esto que voy a decir, antes que cometer el error de pasar por alto, me ha salido el sur, de pasar por alto estas verdades tan rápidamente que no afecten nuestro entendimiento y nuestro corazón en esta mañana. Noten que hemos dicho, debemos considerar. Y cuando usamos la palabra considerar, nosotros queremos decir exactamente eso, que debemos considerar esas cosas. ¿Saben cuál es, hermanos, uno de los problemas más serios que nosotros tenemos y por los cuales se nos hace tan difícil crecer en la vida de piedad? El problema de que somos irreflexivos. Somos irreflexivos. Actuamos sin pensar. No nos detenemos a meditar, a considerar seriamente el valor de cada cosa. Y a la hora de tomar una decisión, no nos detenemos a pensar. Y por ser irreflexivos es que cometemos tantos errores. Por tanto, hermanos, cuando nosotros mencionamos aquí la palabra meditación, consideración, por favor no la vean como una hermosa pieza de museo, que es hermosa a la vista, pero que en el tiempo presente ya no tiene ningún uso. Porque cuando oímos que alguien está meditando, nos imaginamos o a un monje de la Edad Media o a un puritano de Inglaterra del siglo XVII. Pero no nos imaginamos a un hombre o a una mujer en una oficina sentado ante una maquinilla con 50 papeles en el escritorio, meditando en las cosas del Señor. Pero estamos diciendo que si nosotros queremos evitar el ser engañados por las motivaciones indignas, debemos considerar algunas cosas.
Hermanos, si nosotros vamos a la Escritura, veremos que la meditación está íntimamente relacionada con el crecimiento en la gracia y está íntimamente relacionada con la vida de piedad. Es imposible crecer en la gracia, es imposible ser piadoso si no practicamos el arte de la meditación. Y la meditación no es un arte o un empleo que se le da a ciertas personas que no tienen nada que hacer. No, David era un rey que tenía todas las cosas del Estado en su cabeza. Y dice la Biblia, él escribiendo, oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es en ella mi meditación. Oiga bien, hermano, todo el día es en ella mi meditación. Y el mismo salmista David, describiendo al hombre bienaventurado del Salmo 1, dice que ese varón bienaventurado en la ley de Jehová tiene su delicia y en su ley medita de día y de noche. Él no está hablando aquí de que el pastor bienaventurado medite en la Escritura. Él no está hablando de que el monje bienaventurado medite en la Escritura. Él dice que el varón bienaventurado, el hombre que teme a Dios, tiene en su ley su delicia y en esa ley medita de día y de noche. Y ustedes saben muy bien, hermanos, que la Biblia prohíbe la vagancia. Es decir, que aquí no podemos pensar en un vago, sino en una persona responsable que en la ley de Dios medita de día y de noche. ¿Y qué es la meditación? Bueno, dice Charles Bridges en su comentario del Salmo 119, que la meditación es ese ejercicio de la mente. Ahí es que está el problema, que la meditación es un ejercicio de la mente. Y hermanos, nosotros no estamos acostumbrados a pensar, sobre todo porque la cajita esa que se llama televisión obstaculiza el proceso de pensamiento. En otras palabras, la televisión embrutece el pensamiento del hombre. Una persona que dedique mucho tiempo a ver televisión, es imposible que sea una persona que tenga la capacidad de meditar. Es un ejercicio de la mente, mientras que en la televisión te lo dan todo ya procesado. Es un ejercicio de la mente por el cual se recuerda una verdad conocida, como hacen algunos animales con su comida, rumiándola, es decir, masticándola repetidamente por un largo periodo de tiempo hasta que las partes nutritivas sean extraídas y ajustadas a los propósitos de la vida. Yo sé que algunos niños que están aquí deben recordar esto, que han visto que hay algunos animales que son rumiantes. Por ejemplo, el camello es un animal rumiante. ¿Qué significa eso? Que el camello come la hierba, pero no la procesa toda inmediatamente, sino que él mastica la hierba. Cuando termina ya de masticarla porque está saciada su apetito, entonces lleva esa hierba a un depósito del cual la va a sacar otra vez, la misma hierba, y la va a seguir masticando más adelante para sacarle más provecho. Y luego que eso sucede, si todavía esa hierba le queda algo nutritivo, la vuelve a meter en el depósito que tienen los camellos y al poco rato va a sacar la hierba otra vez y la va a seguir masticando hasta que llegue un momento que esa hierba sea puro bagazo, que ya no tenga nada de nutriente en ella. Bueno, dice la Biblia que el hombre de Dios, el hombre que quiere crecer en la gracia, debe meditar en la ley de Jehová de día y de noche. Eso quiere decir que él debe masticar y masticar en su mente las cosas que escucha en la iglesia, las cosas que él lee en la Escritura en su devocional privado, hasta que pueda sacar todo el jugo, todo el alimento que esa verdad bíblica pueda proveerle para su vida práctica. Y hasta que ese hombre no sabe exactamente cómo aplicar en una forma práctica lo que ha oído en la iglesia y lo que ha leído en su lectura devocional personal, esa persona seguirá rumiando esa escritura. Hermanos, la meditación no es una opción para el creyente. La meditación no es una opción para el creyente. Es una orden que Dios nos ha dado, que meditemos en su ley de día y de noche. Y es en la misma medida en que cumplimos esa orden divina, en que nosotros crecemos en santidad y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero aquí inmediatamente se dispara un dispositivo de defensa que tenemos todos nosotros. Y alguien debe estar pensando, es que yo no tengo mucho tiempo para meditar. Ese es mi problema. Si por lo menos yo tuviera un trabajo más cómodo, un horario que me permitiera sacar tiempo para eso, yo meditaría, pero el problema es que yo no tengo tiempo. Hermano, no deje que tu necio corazón te engañe, aliado con Satanás, para hacerte creer esa mentira. Porque no es verdad que no tenemos tiempo para meditar. Eso no es cierto.
Y podemos demostrar la falsedad de esa defensa a través de dos tipos de argumentos. Por un lado, nosotros podemos ver en la Escritura que los hombres que más meditaban eran hombres muy ocupados. Y bastaría citar únicamente dos ejemplos. Ahí tenemos a Josué. Le acaban de dar la orden de entrar a un pueblo de más de 600,000 personas en la tierra de Canaán. Él debía conquistar toda esa tierra para el pueblo de Israel. Era un hombre que tenía que estar constantemente supervisando las tropas. Era un hombre que tenía el deber de juzgar inclusive al pueblo, porque él iba a hacer la labor que Moisés hacía anterior que él. ¿Y qué le dice Dios a Josué? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que andes y guardes conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces eso hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Y quién puede acusar a Josué de que era un vago o que tenía un trabajo que su jefe le permitía salir de vez en cuando a meditar? Y el otro caso es David, que ya hemos dicho que David era un rey en Israel, y en incontables salmos David habla del tiempo que él dedicaba para meditar. Así que en primer lugar no podemos decir que no tenemos tiempo para meditar, porque hombres muy ocupados meditaban. Y en segundo lugar, no podemos decir que no tenemos tiempo para meditar. ¿Saben por qué? Porque nosotros nos pasamos una buena parte del día meditando. Todo hombre. Nosotros nos pasamos una buena parte de nuestro tiempo meditando. El problema es que no meditamos en las cosas correctas. Cuando vamos por la calle, dándole vuelta a este o aquel negocio que nosotros queremos hacer, y estamos pensando cómo vamos a invertir mejor ese dinero, tú estás meditando. Cuando tú vas, oh hermana, por la calle pensando cómo tú vas a hacer que tu esposo te regale esto o aquello que va a facilitarte el trabajo de tu casa, tú estás meditando. Hermanos, esa es la experiencia a la que dio a luz esa frase que dice: cuando una mujer te dice que te tires por una ventana, búscate una bajita porque terminarás tirándote por ella. Las mujeres son insistentes. ¿Y saben por qué son insistentes? Porque cuando ellas fijan su mente en una cosa que ellas creen que necesitan, ya sea para facilitarle el trabajo en la casa o ya sea para llenar su ego o su vanidad, la mujer está ahí todo el tiempo, meditando en esas cosas, maquinando a ver cómo le va a decir al esposo. Y va a lograr sacar de él lo que ella quiere. Estamos meditando, solo que no en las cosas correctas, no en las cosas mejores. Entonces, hermanos, el problema de nuestra falta de meditación no es un problema de tiempo, es un problema de falta de interés. No es falta de tiempo, hermanos, es una falta de interés. Cuán difícil es para nosotros quitar de nuestras mentes alguna injuria que alguien nos ha hecho. Con cuánta facilidad podemos meditar y meditar y meditar en esas injurias. No es verdad que no tenemos tiempo. Lo que no tenemos es mucho interés. ¿Sabe lo que dice el Señor Jesucristo? No os hagáis tesoros en la tierra. ¿Y saben por qué no debemos hacernos tesoros en la tierra? Porque dice el Señor: donde esté vuestro tesoro, allí mismo estará vuestro corazón. Donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. El Señor nos está advirtiendo en ese texto, en Mateo capítulo 6, versículo 19 al 20, que pondremos nuestro corazón donde pongamos nuestros tesoros. ¿Y qué es el corazón? ¿Acaso no es el corazón el asiento de nuestros afectos, de nuestras emociones y de nuestro intelecto? ¿Qué es entonces poner el corazón en los tesoros de la tierra? Hermanos, que aquello que nosotros valoramos es lo que va a determinar el curso de nuestros pensamientos, el curso de nuestras acciones y de nuestras emociones. Aquello que nosotros valoramos más es lo que determinará el curso de nuestros pensamientos, de nuestras acciones y de nuestras emociones. Yo sé que los padres han visto esto muchas veces. Tome a su hijo de 5 o 6 años y dele la terrible noticia de que la prima del dólar se disparó, y yo le aseguro que eso no va a causar ningún tipo de emoción en su hijo. Pero ningún tipo de emoción. A él eso ni le va ni le viene.
Ahora dígale a su hijo de 5 o 6 años que este sábado que viene no van a poder ir a comer helado, ni van a poder ir a la playa, y usted se va a dar cuenta de lo que eso va a causar en el corazón de ese niño. La reacción que eso va a hacer en él. ¿Por qué? Porque a ese niño ni le va ni le viene la prima del dólar, pero sí el helado. Ahí está su corazón, eso es lo que él anhela, eso es lo que él aprecia, eso es lo que él valora. Donde esté vuestro tesoro, allí mismo estará vuestro corazón. ¿Por qué no dedicamos tiempo para meditar en las verdades que conciernen a la vida cristiana? Sencillamente porque nuestros intereses están en otro lugar. Porque nuestros intereses están colocados en otro lugar. Hermanos, debemos meditar si queremos crecer. Debemos meditar en el inmenso valor de la piedad y del contentamiento constantemente, si no queremos ser seducidos por nuestros sentidos y engañados para vivir con motivaciones incorrectas. Hermanos, fue para eso que Dios nos dio la memoria. Fue para eso que Dios nos dio la memoria. Para que nosotros podamos meditar y recordar sus verdades. Decía Aristóteles que la memoria es el escriba del alma. Y decía Bernardo de Claraval que la memoria es el estómago del alma. ¿Saben por qué es el estómago del alma? Porque es en el estómago donde nosotros procesamos los alimentos. Es en la memoria donde nosotros procesamos las verdades. Dice Thomas Watson, nosotros tenemos buena memoria para otras cosas. Recordamos aquello que es vano, pero usualmente olvidamos 3 cosas. Olvidamos nuestras faltas, olvidamos a nuestros amigos y olvidamos nuestra instrucción. Qué terrible. Recordamos lo que no debemos recordar, olvidamos lo que no debemos olvidar. Ahora bien, vamos al texto. Hemos dicho que si queremos librarnos de las motivaciones indignas, debemos considerar constantemente el inmenso valor de la piedad y del contentamiento. Pablo dice aquí en el versículo 6, Timoteo, gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. No olvidemos, hermanos, el contexto en que esta expresión ocurre. El apóstol Pablo está usando el ejemplo de los falsos maestros para poner en guardia a Timoteo contra las motivaciones indignas. Esos falsos maestros habían tomado la piedad como fuente de ganancia terrenal. Ellos habían visto el predicar la palabra de Dios como una forma de obtener dinero. Y Pablo dice a Timoteo, mira a dónde llegaron esos hombres. Se extraviaron de la fe, apostataron de la fe porque tenían una motivación incorrecta. Ahora Pablo, usando un juego de palabras, nos dice, ahora bien, ciertamente la piedad acompañada de contentamiento es una gran ganancia. No es una fuente de ganancia material como la que tenían los falsos maestros, pero indudablemente, Timoteo, el contentamiento acompañado junto con la piedad es una gran ganancia. Y hay 2 términos aquí que deben ser explicados. Primero, ¿qué es piedad? Y segundo, ¿qué es contentamiento? Si nosotros entendemos el inmenso valor de la piedad y del contentamiento, vamos a ser librados de las motivaciones indignas. ¿Pero qué es la piedad? Hermanos, la piedad no es otra cosa que devoción a Dios. Devoción a Dios. Ser dedicado a Dios. Una persona piadosa es aquella que se ha entregado por entero a Dios. Es decir, Dios es el objeto máximo de su adoración. Dios es el objeto de su confianza. El anhelo de este hombre es el de agradar a Dios. En todo cuanto hace, en todo cuanto dice y en todo cuanto piensa. Esa es una persona piadosa. Él quiere agradar a Dios en todo. Por eso alguien ha dicho muy acertadamente que la piedad consta de 3 elementos. Eso dice Jerry Bridges en su libro Devoción en Acción, un libro que yo quisiera con todo mi amor por ustedes como iglesia recomendárselo. Ese libro acaba de llegar en español, Devoción en Acción de Jerry Bridges. Y él dice ahí que la devoción consta de 3 elementos. En primer lugar, temor de Dios. En segundo lugar, amor a Dios. Y en tercer lugar, anhelo por Dios. Temor de Dios, amor a Dios, anhelo por Dios. ¿Qué tienen que ver estos 3 elementos entre sí? Bueno, el temor a Dios del que habla Jerry Bridges ahí, es ese temor que inspira el comprender la majestad de Dios.
No estamos hablando aquí de ese miedo al castigo, porque el creyente ha sido librado de ese temor a través de la conversión. Estamos hablando de ese temor que inspira la contemplación de la majestad divina. Vamos a ilustrarlo de esta manera. Vamos a suponer que un niño va caminando por el barrio y se encuentra de repente solo en una esquina con el matón del barrio. Ustedes recordarán esa escena porque algunos tienen que haberla vivido. Siempre en el barrio hay uno que es malísimo, un matón, un niño fuerte que le está dando golpe a todo el mundo. Y de repente este niño viene ¡pra! Y se encuentra de frente con este mastodonte que es más grande que él. En ese momento ese niño va a sentir miedo. ¿El miedo a qué? El miedo al castigo que le puede sobrevenir de parte de este muchacho. Ahora vamos a suponer que nosotros llevamos a ese mismo niño al palacio aquí presidencial. Y en el palacio presidencial de repente este niño se encuentra con el presidente de la República. Y el presidente de la República le dice, con nombre y todo, fulanito, quiero hablar contigo un momento. ¿Cómo usted cree que se siente ese niño ante el presidente de la nación? Él se siente sobrecogido porque el presidente de la República quiere conversar con él. Bueno, ese es exactamente el temor del que nos habla la Biblia, solamente que en un grado más infinito en el caso de Dios. El temor a Dios es ese sentido de reverencia y de majestad que siente un creyente cuando contempla la majestad y la gloria divina. Bien, cuando un creyente tiene ese temor de Dios y él contempla la majestad divina y entiende que ese Dios tan grande se ha fijado en él y lo ha adoptado como su hijo, eso estimula el amor de ese creyente hacia Dios. Por eso es imposible amar a Dios correctamente sin temor de Dios. Una persona que ama a Dios sin temor de Dios está amando a un Dios de su propia imaginación. Él se ha creado un Dios de su propia imaginación, un Dios buenísimo que no castiga a nadie, y dice, ay, yo sí amo a ese Dios. Pero resulta que ese Dios es un ídolo. Ese Dios es un Dios que Él se ha inventado y por eso lo ama, porque Él lo creó de acuerdo a su deseo. Pero cuando un creyente entiende quién es el Dios de la Biblia y entiende que a pesar de quién es Él ha descendido para tener comunión con nosotros, eso estimula un amor real y dice, wow, Señor, qué grande es tu amor. Por eso dice Juan, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Es en la comprensión de que ese Él tan grande nos amó a nosotros, que eso estimula nuestro amor. Bien, cuando un creyente tiene temor de Dios y amor de Dios, ese creyente va a anhelar estar con Dios más que cualquier otra cosa. Ese temor a Dios y ese amor a Dios van a ser traducidos en anhelo por Dios. Vamos al Salmo 63 un momento. Salmo 63. Vamos a ver aquí un hombre que tenía un verdadero anhelo por Dios. Salmo 63, versículo 1 al 8, dice, Dios, Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, no de tus bienes, oh Dios, de ti. Mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Noten, este hombre ya ha mirado a Dios. Este hombre ya ha tenido con los ojos de la fe una contemplación de la majestad divina y dice, oh Dios, mi carne te anhela, yo tengo sed de ti. Porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. Como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca. Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche, porque has sido mi socorro, y así en las sombras de tus alas me regocijaré. Está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Eso es piedad. Dice el Dios, mi alma está apegada a ti. Bien, esta piedad está siempre ligada invariablemente con el contentamiento. Pablo dice en 1 Timoteo capítulo 6, gran ganancia es la piedad ligada, acompañada de contentamiento. ¿Y qué es el contentamiento? Bien, la palabra contentamiento que Pablo usa aquí puede ser traducida como autosuficiencia.
Autosuficiencia. Pero no en el sentido incorrecto del término, del individuo orgulloso que piensa que no necesita a nadie, no. Sino de ese individuo que se siente tan saciado en sí mismo que ya no necesita nada más. Es en cuanto a esa suficiencia. Por ejemplo, cuando a Pablo le enviaron una ofrenda a los hermanos de Filipos, estando él en la cárcel en Roma, el apóstol Pablo escribió una carta muy bonita, era un hombre decente, amable, diciendo muchas gracias por vuestra ofrenda. Gracias por vuestra generosidad. Pero añade, no lo digo porque yo tenga escasez, no, porque yo he aprendido a contentarme, ahí está la palabra otra vez, yo he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Yo sé vivir humildemente, yo sé tener abundancia, en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, porque yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso es contentamiento, es una persona que se siente llena, saciada de Cristo, él está completo en Cristo. Y no necesita absolutamente nada más. Cuando Pablo dice, yo he aprendido a contentarme, Pablo no está hablando de la posición de un superhombre, no. Él está diciendo, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa palabra contentamiento aparece en otro contexto, en 2 Corintios capítulo 12, cuando el apóstol Pablo dice que él le oró al Señor que le quitara una enfermedad que él tenía. 3 veces le pidió al Señor. ¿Y qué le dijo el Señor? Bástate mi gracia. La palabra bástate es la misma palabra, contentamiento. Él está diciendo, Pablo, bástate, debe ser suficiente para ti mi gracia. Tal contentamiento no tiene nada que ver con las circunstancias externas. Nada, absolutamente nada que ver con las circunstancias externas. Se trata de una disposición interna del alma, que no solamente se somete a Dios libremente, sino que también se deleita en todo cuanto Dios disponga para su vida. No solamente se somete a Dios libremente, sino que se deleita en todo cuanto Dios disponga para su vida. La expresión de un hombre contento, la del salmista cuando dice, en Dios solamente está acallada mi alma. No mi boca. Una persona puede estar allí triturándose la lengua de amargura y resentimiento y no decir ni media palabra. Y alguien dice, mira qué bien está fulano o fulana pasando por esta tribulación. Él no se ha quejado externamente, pero su alma es un volcán. Dice el salmista, en Jehová solamente está acallada mi alma. Y más adelante dice, alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él está diciendo, yo he llegado a la conclusión de que fuera de Dios yo no puedo encontrar un verdadero y perenne descanso para mi alma. Y fíjense cómo Él le habla a su alma, porque es en los momentos de tribulación cuando nuestra alma a veces quiere dispararse por otro lado y buscar consuelo en otro lugar. Y el salmista no permite eso, le dice, alma, ten cuidado, no dejes ser engañada por tus sentidos. En Dios solamente vas a encontrar reposo. En el verdadero contentamiento, el creyente manifiesta quietud y control en medio de situaciones adversas. Pero ese control y esa quietud que ese creyente manifiesta externamente no es más que una manifestación de lo que hay en su interior. Él está hacia adentro y por eso lo manifiesta afuera. ¿Y qué dice Pablo aquí? Pablo llama nuestra atención al inmenso valor que tiene una actitud como esa. Pablo está diciendo, Timoteo, es una enorme ganancia tener una actitud así. Es una gran ganancia la piedad acompañada de contentamiento. El que tiene eso ha ganado para sí mismo un tesoro tan grande que si nosotros pudiésemos amontonar aquí todos los bienes terrenales de los 10 hombres más ricos del mundo y lo comparamos con este tesoro, sentiríamos pena, pero una pena profunda por estos miserables que ganaron todo esto en cambio de esto. Diríamos, oh pobre de Donald Trump, qué pena me da Rockefeller, qué pena me da Onassis. Si pudiéramos poner ahí en montones todas las riquezas de esos hombres y decir,
aquí está esto y aquí está la piedad acompañada de contentamiento, sentiríamos pena de esos miserables, porque ellos hicieron todo eso en cambio de esto. Pablo dice, Timoteo, no te dejes engañar. Eso es exactamente lo que Pablo quiere que Timoteo haga. Que para no dejarse arrastrar por las motivaciones de los falsos maestros que se fueron detrás del dinero, le dice Timoteo, examina lo que es el dinero que esos hombres están ganando, comparado con lo que es la piedad acompañada de contentamiento. Y así no vas a dejarte engañar. La piedad acompañada de contentamiento es una gran ganancia. Es de inmenso valor, sobre todo si lo comparamos con el iluso y transitorio valor de las cosas de este mundo. Por eso Pablo dice en el versículo 7, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Ustedes recuerdan en el estudio pasado que nosotros decíamos que las cosas se ven en su verdadero valor solamente cuando son examinadas a la luz de la eternidad. Pablo está diciéndole eso, Timoteo, piensa por un momento, ¿cómo tú viniste al mundo? Tú viniste al mundo sin nada. Y recuerda eso porque así mismo te irás. Sin nada, exactamente como naciste, sin nada te vas a ir de este mundo. Por eso es que la piedad acompañada de contentamiento es una gran ganancia, porque sus frutos sí serán llevados con nosotros cuando partamos hacia la eternidad. La piedad es de gran ganancia porque los frutos que obtengamos de ella, por ejemplo en nuestro carácter, van a ser llevados hacia la eternidad. Los frutos que nosotros obtengamos de ellas en el servicio que le hicimos a Dios, motivados por esa piedad, eso sigue con nosotros. ¿Saben lo que dice Apocalipsis capítulo 14, versículo 13? Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Usted puede estar seguro, hermano, que nada que tú hiciste para este mundo, nada te lo vas a poder llevar, excepto lo que hiciste para Dios. Dice, bienaventurados esos hombres, porque sus obras con ellos siguen. Se van, traspasan el umbral de la muerte. Pero no solamente la piedad es una ganancia para la vida venidera, no, es una ganancia hasta para la vida presente. Hasta para la vida presente. ¿Saben por qué? Porque solo un hombre que ha aprendido el arte del contentamiento puede disfrutar plenamente de las bendiciones que Dios le da en esta vida presente. ¿Qué dice el apóstol Pablo en 1 Timoteo capítulo 4? Dice, la piedad aprovecha para todo, pues tiene promesa de vida para el presente y para el futuro. Solamente una persona piadosa vive la vida en el mejor sentido del término. Él lo disfruta todo, él lo disfruta plenamente porque entiende que es una provisión de Dios, que es una bendición de Dios. El hombre piadoso valora adecuadamente lo que significa tener a Dios como nuestro Padre. Y por eso él lo disfruta plenamente. Dice el salmista, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Ahí hay un hombre contento. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y en otro lugar dice el salmista Asaf, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Ah, bueno, en los cielos. No, pero él dice también, y fuera de ti, nada deseo en la tierra. En esta vida presente, yo no deseo nada fuera de ti. Por eso el apóstol Pablo añade, versículo 8, así que, consecuentemente, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. La misma palabra otra vez, contentamiento. Esa palabra aparece en el Evangelio de Lucas, cuando los soldados se acercaron a Juan el Bautista para bautizarse. Y estos soldados preguntaron a Juan el Bautista, ¿y nosotros qué haremos? ¿Saben lo que le dijo Juan el Bautista? No extorsionen a nadie y contentaos con vuestro salario. Ahora yo me pregunto, hermanos, ¿ustedes creen que un soldado, un guardia de la época del Señor Jesucristo, ganaba mucho dinero? Él picoteaba así mucho dinero, pero yo me refiero, ¿ustedes creen que un soldado de la época del Señor ganaba tanto dinero? ¿Y sabe lo que le dijo Juan el Bautista? Contentaos con vuestro salario. No importa cuál sea el salario, debes estar contento. Y dice el apóstol Pablo, teniendo sustento, es decir, alimento, y abrigo, un techo donde cobijarte, aunque sea debajo del puente, estás contento con eso.
Esa es la verdadera visión de la vida. Hermanos, no es una opción que Pablo da a los creyentes, ni es tampoco un consejo, es una orden. Estén contentos con eso. Es una orden que viene directamente de Dios, inspirado por el Espíritu de Dios, está escribiendo este hombre. Contentaos. Hermanos, el descontento es un pecado y de la peor clase. Porque el descontento es un atentado contra la soberanía, la bondad, la sabiduría y la justicia de Dios. Por eso dice el autor de Hebreos, sean vuestras costumbres sin avaricia, sin codicia, contentos con lo que tenéis ahora. Yo no sé lo que tú tienes ahora, pero la Biblia te ordena que tienes que estar contento con eso. Eso no quiere decir que si tú tienes la posibilidad de mejorar tu situación económica, no la mejores. No. Eso no quiere decir que tú no aspires mejorar. No, tú puedes aspirar todo lo que quieras. Eso quiere decir que si la vida en el devenir del tiempo no te permite lograr aquello a lo que tú aspiras, continuarás contento. Continuarás contento, aunque tus aspiraciones no se den. Hermanos, la avaricia es la madre, la mala madre podríamos decir del descontento. La avaricia es la madre del descontento. Y lo grande es que muchas personas creen que no son codiciosos. Hermanos, yo los invito con toda solemnidad, por favor, a venir esta noche, no solamente con un oído abierto, sino con un papel y lápiz, que usted me va a decir al final si usted es avaro o no lo es. Ojalá que sea que no lo es. Pero esta noche vamos a ver qué es realmente la codicia. Y es la madre del descontento. La pregunta es, siendo el contentamiento algo tan importante para nosotros poder vencer las malas motivaciones, ¿cómo podemos nosotros aprender el difícil arte del contentamiento? Dice el apóstol Pablo, yo he aprendido a contentarme. Eso quiere decir que el contentamiento no es algo natural. Eso no es natural, no, lo que es natural es el descontento. Pero ¿cómo puedo yo aprender el difícil arte del contentamiento? Como podremos ver, hermanos, en un momentico, el contentamiento es un arte que se aprende en la medida en que pensamos correctamente. Ese es todo el problema, pensar correctamente. Siendo el contentamiento una gracia del Espíritu, obrando en nuestro hombre interior, la única forma de implantar esa actitud es a través de nuestro proceso mental. Es pensando correctamente. Y dice Thomas Watson, el teólogo puritano, que hay dos cosas que obstaculizan el aprender ese arte. Así que antes de decirle cómo aprender, permítame advertirle que hay dos cosas que obstaculizan el aprender el arte del contentamiento. La primera es escuchar las cosas con ligereza. Escuchar con ligereza. Venir a la iglesia y estar ahí sentado pensando en quién sabe qué. Bueno, la palabra de Dios no puede penetrar en tu vida si tú no haces el esfuerzo de concentrarte en lo que estamos diciendo. Olvidarte por un momento del calor y todo lo demás. Concentrarte. Y en segundo lugar, el segundo obstáculo es que olvidamos lo que escuchamos. Olvidamos lo que escuchamos. Por eso, hermanos, yo los animo a venir siempre con un papel y un lápiz, a copiar las cosas para luego repasarlas en su casa. Y por lo menos esta noche, yo le pido, le urjo, a venir con algo que le ayude a recordar lo que vamos a decir. Yo le urjo eso como pastor de la iglesia. Bien, ¿cómo podemos aprender el arte del contentamiento? Vamos a ver 5 cosas rápidamente. 5 cosas en que debemos meditar. En primer lugar, debemos meditar en la bondad de Dios. En primer lugar, debemos meditar constantemente en la bondad de Dios. El contentamiento es un arte que se aprende meditando en la bondad de Dios. Dice Romanos capítulo 8, versículo 28, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. A los que aman a Dios, a los que conforme a su propósito son llamados. Dios es bueno con sus hijos, infinitamente bueno. Y en Filipenses capítulo 4, versículo 19 dice, mi Dios pues suplirá todo, subraye eso ahí, todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¡Qué bien! Ahí no dice mi Dios pues suplirá algunas cosas que a ustedes les hagan falta. No, todo.
Y ahí tampoco dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta de sus riquezas en gloria. No, ahí dice conforme a sus riquezas. Si un millonario da de sus riquezas, pueden ser hasta 5 centavos. Ahora, si un millonario da conforme a sus riquezas, va a ser mucho dinero. Y dice aquí, mi Dios, el dueño del universo, que creó todas las cosas, el dueño del oro y de la plata, os dará todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y yo me pregunto, hermanos, ¿cómo puede estar descontento una persona que tiene como padre a un Dios soberano, dueño del universo, que nos dice que Él suplirá todo lo que nos haga falta? ¿Cómo puede estar descontento una persona así? Cuando estamos descontentos, en el fondo, lo que estamos diciéndoles es, Señor, yo no te creo. Tú me has prometido darme todo lo que me falta, pero yo no lo creo. Yo no creo en tu bondad. Por eso es que decíamos ahorita, hermanos, que el descontento es un pecado y de la peor clase. Es un atentado contra la bondad de Dios. Estamos diciendo a Dios que no estamos tan seguros de que Él sea tan bueno. Simplemente porque miramos a nuestro alrededor y con los ojos de la cara vemos cosas que nosotros creemos que nos hacen falta. Y como nosotros creemos que esas cosas nos hacen falta y Dios en su sabiduría sabe que esas cosas nos van a hacer daño y no nos las provee, por eso llegamos a la conclusión de que Dios no es bueno. Pero si Dios fuera bueno, hace rato que hubiera provisto una planta por lo menos de 5 kilos. Tú sabes los calores que paso yo por la noche y los moquitos. Tú crees que eso te hace falta, pero Dios que lo sabe todo dice, a ti te conviene pasar unos cuantos calores. Eso te ayuda a tu alma. Dios lo entiende así. En segundo lugar, debemos meditar en su omnisciencia. Debemos meditar en su omnisciencia. No basta con meditar en la bondad de Dios, no. Porque yo puedo pensar, bueno, Dios es bueno, pero yo no estoy muy seguro de que Él esté al tanto de lo que me está pasando. No. Dios es bueno y es omnisciente. Él es bueno y dice la Escritura, Él sabe de qué cosa tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Mateo capítulo 6, versículo 8. Por eso dice el Señor en el Evangelio de Lucas, vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas esas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de esas cosas. Cuando estoy en medio de la aflicción, Dios sabe mi condición. Hay carencias, Dios sabe que yo necesito esas cosas. Y Él es bueno. En tercer lugar, debemos meditar en lo que merecemos. Debemos meditar en lo que merecemos. Hermano, si te encuentras en medio de una situación difícil, detente por un momento y pregúntate, ¿qué es lo que yo merezco? Decía un santo del pasado, que todo lo que no es el infierno ya es pura gracia. Todo lo que no es el infierno ya es pura gracia. Cuando una persona tiene problemas con el descontento, en realidad lo que está manifestando es que tiene problemas con su orgullo. Esa persona se cree la gran pieza. Ese es el problema. Esa persona piensa que él no es digno de tantas indignidades que la vida le depara. Él se cree la gran cosa. Es una persona que todavía no ha llegado a una profunda comprensión de su perversión. Esta persona no ha llegado a comprender todavía la magnitud de su pecado. ¿Y saben por qué? Porque es una persona que no anda cerca de Dios. Porque dice la Biblia que Dios es luz. Y cuando una persona anda cerca de Dios, esa luz ilumina a través y ahí vemos toda nuestra mancha y nuestra pobredumbre. Y como anda tan lejos de Dios, esa luz de Dios es tenue y él como que no puede ver sus propias manchas. Y él se cree que merece más. Y por eso está descontento. ¿Saben cómo le oró Jacob a Dios? Esa oración debe estar en los labios de todo cristiano diariamente.
Él le dijo, Señor, menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo. Señor, yo soy menor que todas tus misericordias. El estar aquí parado, respirando, vestido, ya es demasiado, Señor. Yo soy menor que tus misericordias. ¿Qué es lo que tú mereces, hermano? Estar en el infierno por toda la eternidad. Pero Dios es tan bueno que perdonó tus pecados. Y es tan bueno que está lidiando con tu vida aún a través de las dificultades. Dios es bueno, es omnisciente y debemos meditar en lo que merecemos. Cuarto, debemos meditar en la soberanía de Dios. Debemos meditar constantemente en la soberanía de Dios. Hermanos, Dios es soberano y en su soberanía Él ha trazado un plan, el mejor plan que Él pudo haber trazado para su gloria y para nuestro bien. ¿Y sabes una cosa? En ese plan de Dios, escucha esto con atención, estaba previamente establecido que algunos iban a ser ricos, que otros iban a ser pobres, que a algunos les iban a sobrar los bienes y a otros les iban a faltar. ¿Sabe lo que dice 1 Samuel capítulo 2? Jehová empobrece y Él enriquece. Hermano, yo no estoy diciendo con esto que si un rico tiene la posibilidad, digo un pobre, tiene la posibilidad de salir de su pobreza, hacer un buen negocio y mejorar su situación. ¿Sabe lo que dice Pablo a los esclavos en 1 Corintios? Si eres esclavo y puedes librarte, procúralo más. Ojalá que puedas librarte. Pero si no, recuerda que eres libre en Cristo. Aquí no estamos hablando de no hacer lo posible dentro de los medios lícitos que Dios nos ha provisto para mejorar nuestra situación económica. No, haz lo que Dios te dé para hacer. De hecho, así como es Dios que ha hecho pobres y ricos, es el mismo Dios que hace que algunos pobres progresen. Dice el mismo texto, Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. Hay veces que en el plan de Dios está establecido que un pobre llega a ser rico y también que un rico llega a ser pobre. Hermano, si tú eres pobre, eres responsable en tu trabajo, estás haciendo lo que puedes para mejorar tu condición económica y allí estás estancado, entiende que Dios en su soberanía y en su sabiduría entendió que si tú hubieses sido un hombre o una mujer rica, esa riqueza hubiese sido la destrucción de tu alma. Y por eso, por bien a ti no te la dio. Dios es soberano y Él hace con lo suyo lo que Él quiere. Y nosotros tenemos que confiar en que su plan soberano fue el mejor y así estaremos contentos. Hermanos, es muy fácil leer el capítulo 1 del libro de Job rápidamente y decir, qué bonita historia. Pero póngase en el lugar de Job. Allí está este hombre, en un solo día perdió sus bienes, perdió sus criados, y por si eso fuera poco, perdió sus 10 hijos. Y este hombre en ningún momento le dijo, Señor, si por lo menos te hubiera llevado a uno de mis hijos, o te hubieras llevado mis posesiones, pero me hubiera dejado mi prole, pero me quitaste todo lo que tenía. Dice la Biblia, no. Job en todo momento no atribuyó a Dios despropósito alguno. Y él dijo, Dios, Jehová dio, Jehová quitó. Él no dijo, Jehová dio y el diablo me lo quitó. Él dijo, Señor, yo entiendo que tú eres soberano. Tú me lo diste y tú me lo quitaste. Y en todo eso no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. ¿Tú quieres aprender el arte del contentamiento? Medita constantemente en la soberanía de Dios. Y finalmente, debemos meditar en cuáles son realmente las verdaderas riquezas. ¿Sabe cómo le llama Pablo a los ricos en el capítulo 6, versículo 17? Dice, a los ricos de este siglo. Ellos son ricos en este siglo. Pero hermano, nosotros los cristianos todos somos millonarios en el otro. Debemos meditar en el verdadero valor de las cosas. Ya nosotros hablamos de eso el domingo pasado y esta noche vamos a tocar este tema con más cuidado y con más detenimiento. Por ahora solo diremos que la raíz del descontento es una distorsión del verdadero valor de las cosas. Es una distorsión. Estamos descontentos, ¿saben por qué?
Porque a pesar de que tenemos lo más grande que un ser humano puede tener, que el Dios todopoderoso y soberano del universo nos haya adoptado como hijos, a pesar de que tenemos eso, estamos descontentos porque carecemos de bagatelas terrenales. Estamos locos, hemos distorsionado el verdadero valor de las cosas. En otras palabras, nosotros tenemos a Jesucristo, pero para nosotros Él no es suficiente, a pesar de que Dios el Padre dijo de Él: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. En otras palabras, el Dios que el cielo y el cielo de los cielos no lo pueden contener, dice: para mí Cristo me satisface. Pero parece que tu estómago y tu alma es más grande que el de Dios, porque para Dios Cristo lo satisface completamente, pero no para ti. No para ti, Cristo no es suficiente. Tú quieres a Cristo y algo más. Hermano, la codicia está enfermando tu alma. La codicia, la avaricia está enfermando tu alma. Dice John MacArthur: mientras más te concentres en su gloria, menor será tu preocupación por el dinero. Y hay un himno que lo dice más hermosamente: pon tus ojos en Cristo, tan llenos de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Pensaba en eso cuando estábamos cantando al principio: Santo, santo, grande, eterno Dios. Santo, santo, grande, eterno Dios. Y ese grande, eterno Dios nos adoptó como hijos. El problema nuestro, hermanos, es que somos codiciosos. Dios no nos satisface, Él no es suficiente. Cristo no es glorioso a nuestros ojos. Y por eso no podemos aprender el difícil arte del contentamiento. Y hermanos, el descontento es un grave, gravísimo pecado contra la bondad, la soberanía, la sabiduría y la justicia de Dios. Esta noche nosotros continuaremos tocando este tema, hablando específicamente de la codicia y viendo cómo la codicia es la madre de todos estos pecados. Vamos a orar. Oh Señor, cuando nosotros leemos estas cosas en tu palabra, nos sentimos tan redarguidos de pecado. Señor, perdona a tu iglesia, porque definitivamente nosotros no apreciamos tu grandeza. Señor, ilumina nuestro entendimiento para que nosotros, aunque sea por un instante, podamos contemplar la belleza de nuestro Salvador. Ayúdanos, oh Señor, a aprender el difícil arte del contentamiento para no dejarnos engañar por Satanás y las cosas de este mundo. Y prepara, oh Señor, nuestros corazones para que vengamos esta noche con una verdadera disposición y apertura de alma para escuchar palabra tuya. Llévanos, oh Señor, a nuestras casas pensando en estas cosas. Te lo suplicamos en el precioso nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén.